Buenos días, apreciados participantes. Les habla su facilitadora Nidia González y en esta oportunidad hablaremos sobre las fases del análisis de riesgo, que incluye lo que es gestión de riesgo y métodos de evaluación para identificar esos riesgos. Iniciando con algunos conceptos, como lo dice la Real Academia Española. Gestión es la acción y efecto de gestionar. Se puede decir que es administración, dirección, gerencia, intendencia, gobierno. De igual forma, gestión indica que es papeleo, trámite, diligencia, cometido, encargo o misión. En cuanto a riesgo, tenemos lo que es directamente contingencia o proximidad de un daño. También indica directamente, sí, sí, por favor, cada una de las contingencias que pueden ser objeto de un contrato de seguro. Bien, entonces allí esto es lo que me indica directamente la Real Academia Española. Pero en realidad, ¿qué es una gestión de riesgo? Una gestión de riesgo se define como el proceso de identificar, analizar y cuantificar las probabilidades de pérdidas y efectos secundarios si nos vamos a las situaciones directamente de ambiente, de desastres, ¿sí? De cualquier tipo de desastre ambiental, depende de esos mismos desastres o condiciones en que se pueda encontrar la organización, así como de las acciones preventivas, correctivas y reductivas correspondientes que deben emprenderse. Todo esto va a depender del historial, de diferentes herramientas que yo utilice en la organización para poder analizar cada una de las fases o etapas que comprende para yo poder mitigar y poder eliminar o minimizar el riesgo que se me presente en la organización. Entonces, el riesgo es una función de dos variables. Hablamos de lo que es la amenaza y la vulnerabilidad. Directamente, con respecto a la amenaza, hablamos de procesos o fenómenos naturales con suficiente intensidad, ¿sí? En un espacio y tiempo específico y de que puede causar directamente daño. Gracias. Bien, en función de eso, cuando hablamos, esto puede ser controlado o no controlado, ¿sí? Eh, no controlado, ¿verdad? O parcialmente controlado. Cuando hablamos de vulnerabilidad, son condiciones resultantes de diferentes factores físicos, socioeconómicos, ambientales, eh, condiciones directamente de puestos de trabajo que pueden ser peligrosos para el estado de salud, si hablamos en la parte de salud ocupacional, ¿sí? Que pueden aumentar la susceptibilidad de la comunidad a los impactos de amenaza. En este caso, directamente de cómo puede impactar cualquier condición, sea peligrosa o insalubre, en el estado de salud directamente en el ser humano. Efectivamente, unas personas son más vulnerables que otras.
Y todo va a depender de, bueno, de muchas características físicas, muchas características propias del ser humano. Y esto puede ser controlado. Efectivamente, cuando hablamos de riesgo, pues viene a ser la probabilidad de pérdidas físicas, socioeconómicas, ambientales, de seguridad, condiciones peligrosas, que como resultado viene a ser o una amenaza o viene a ser algo vulnerable. Entonces, allí vamos a hacer estas diferencias. En ambas son condiciones necesarias para expresar al riesgo, en el cual se define como la probabilidad de pérdida en un punto geográfico definido, en un puesto de trabajo definido, ¿sí? Y dentro de un tiempo específico. Bien, cuando hablamos de tiempo específico, por ejemplo, en el caso de salud ocupacional, dependiendo de ese factor de riesgo en el cual pues me está deteriorando paulatinamente el estado de salud de una persona. Allí hay un tiempo prudencial y allí ese tiempo, dependiendo de esa vulnerabilidad propia de la persona, dependiendo de las mismas características de ese ser humano, ¿verdad? Allí pues se puede generar el tiempo prudencial en el cual puede ir agravando esa patología a ese ser humano por esas condiciones peligrosas, por esas condiciones insalubres o por esas condiciones propiamente que en este caso tendría la responsabilidad directamente el patrón en cómo acondicionar, ¿verdad? En cómo mitigar esas condiciones que permita a ese ser humano pues poder desarrollar sus actividades y tareas propias, ¿verdad? Y que esté en condiciones óptimas para poderlas desarrollar. Mientras que, bueno, en este caso, cuando se hablan de eventos naturales, ¿sí? Sean por lluvia, sea por, bueno, ya hablamos, por incendios, sea por cualquier eventualidad, ya sería de situaciones ambientales, ¿sí? Que serían a través de estos fenómenos naturales, ¿verdad? Allí, por supuesto, los sucesos naturales no son siempre controlados, pero la vulnerabilidad sí. Entonces, todo va a depender de cómo se analice, cómo se levante la información, cómo se lleve ese historial que me permita a mí poder tomar decisiones acertadas y correctas al momento de cumplir, ¿verdad? Mitigar y minimizar ese riesgo que me esté afectando. Entonces, muy importante cuando hablamos directamente de la evaluación de riesgo. Entonces, la evaluación de riesgo es un documento en el que se identifican y valoran los riesgos que existen en la entidad de trabajo y se establecen las medidas preventivas para su control. Debe proporcionarte la información necesaria para que como empresario, como organización, ¿verdad? Como los miembros, los dueños, como tal de esa organización, puedan tomar decisiones adecuadas sobre qué medidas debes tomar, adoptar y cuándo llevarlas a cabo. Por supuesto, aquí juega mucho el tiempo en cómo se van a ir desarrollando estas medidas preventivas para mitigar o eliminar, si es posible, el riesgo. La evaluación de riesgo viene a ser la base de una buena gestión, sea en el ámbito de desastre, sea en el ámbito de la seguridad y salud en el trabajo,
sea en el ámbito inclusive financiero, bueno, sea dependiendo de la rama en la cual pues estemos analizando estos riesgos. Por lo tanto, debemos dedicarle especial atención, tanto si la elaboramos internamente en la entidad de trabajo, en la organización, como si la recibimos directamente del servicio de prevención aquí. Conviene aclarar que aunque existen diferentes tipos de evaluaciones de riesgo, unas más complejas que otras en cuanto a su diseño y aplicación, este documento aquí vamos a centrarnos directamente en riesgos generales, ¿bien? Puesto que es el punto de partida de cualquier organización. En esta parte de evaluación de riesgo, nos enfocaremos directamente en lo que corresponde a la seguridad y salud en el trabajo. Entonces, aquí directamente, ¿cómo se debe realizar la evaluación de riesgo y qué debe contener? Entonces, es muy importante aquí, todo esto hace que a veces sea más difícil o que desistamos de hacerla internamente en toda organización por temor a que sea algo demasiado complejo. Pero no es tanto la complejidad. Todo va a depender es de los diferentes objetivos que se tracen con la finalidad de observar, ¿verdad? ¿Qué voy a mejorar? ¿Qué voy a reducir? ¿Qué cambio inclusive de actividad, de tarea debe desarrollarse, modificarse en un puesto de trabajo? ¿Con la finalidad de qué? Con la finalidad de que se minimice directamente lo que corresponde a cualquier patología o cualquier lesión que pueda generarse, aparte de las diferentes patologías degenerativas que pueda tener el trabajador, ¿verdad? Pero la idea es que esas condiciones en que le está prestando esta organización sean condiciones óptimas con la finalidad de que no sea agravada directamente estas patologías. Entonces, aquí todo servicio de prevención debe de tener su propia plantilla o formato de informe, ¿sí? Un formato efectivamente que sea adaptado a la organización. También las herramientas de ayuda que se dispone para hacer la evaluación de riesgos internamente y que deben presentar la información de diferente manera. Y allí es donde se observa, ¿verdad? Las diferentes herramientas que existen, ¿sí? Para poder controlar, para poder darle seguimiento y controlar estos riesgos presentes en el ambiente laboral. Entonces, ahí es donde, pues, viene la pericia, ¿verdad? O la experiencia que tenga las personas que van a formar parte del equipo para poder, pues, identificar, evaluar y posteriormente controlar cada uno de estos puntos o aspectos que se van a evaluar directamente en la organización. Entonces, si nos planteamos lo que corresponde directamente a dos preguntas, ¿sí? Una, ¿para qué me va a servir en realidad la evaluación de riesgos? ¿Sí? ¿Y qué necesitamos de ella? Porque ahí es donde entran los objetivos que se plantean directamente de cómo yo voy a evaluar y bajo qué formato me permite obtener la información que yo quiero analizar para modificar. Entonces, allí está, por supuesto, eh, las personas que forman parte de la organización y cómo van a
aplicar estos instrumentos que me permita a mí, pues, obtener la información que yo necesito o requiero. En este caso, nos ayudará a definir qué debemos incluir en el documento. En otras palabras, adaptarlo a las necesidades propias de lo que yo quiero investigar, de lo que yo quiero evaluar. Y también a saber interpretar y valorar la calidad de cualquier evaluación de riesgo. Entonces, aquí tenemos un pequeño cuadro, ¿sí? En donde prácticamente nos estamos haciendo como unas especies de preguntas, ¿sí? Unas preguntas necesarias para poder desarrollar. Entonces, en este caso, ¿qué necesito? Bien. A ver, si nos vamos a la parte de seguridad, ¿sí? O de evaluación de un puesto. Bueno, yo quiero modificar un puesto de trabajo. Observemos lo que es directamente una cajera de supermercado, ¿sí? Entonces, ¿qué necesito mejorar? ¿Qué debe contener esa evaluación? Entonces, ¿qué necesito? Póngale que se quiere evaluar los diferentes movimientos que puede hacer ese cajero de supermercado, ¿sí? Pero que permita, independientemente, no deteriorar de acuerdo a esos movimientos repetitivos, porque son movimientos repetitivos directamente al momento de trasladar o desplazar un producto de diferentes pesos, de diferentes tamaños, de diferentes formas para poder facturar y entregar al cliente. Entonces, allí podemos evaluar directamente esos movimientos, ¿sí? O esa secuencia de movimientos que de una u otra forma pueden deteriorar, ¿verdad? Lo que es a nivel de miembros superiores, ¿sí? Brazos, manos, muñeca, a nivel de miembros superiores le puede deteriorar directamente al trabajador. Entonces, obtener información, en este caso la estructura, cómo está organizada directamente, en este caso la entidad de trabajo. Método de evaluación utilizado, identificación de esos riesgos y condiciones anómalas, detectadas, accidentes e incidentes ocurridos en la entidad de trabajo, entre otros. La toma de decisiones es de acuerdo a la valoración, una tabla de valoración de esos riesgos y la adoptación de medidas preventivas, ¿sí? Y correctoras que me dé de una u otra forma ese análisis, ese estudio para el seguimiento de su implantación directamente. Es muy importante, ¿verdad? Estructurar lo que es la información en dos grandes bloques. Entonces, el primero es, en un primer apartado, se debe describir el ámbito de aplicación y método de evaluación a utilizar. Y lo otro es definir la estructura de la entidad de trabajo, de la organización como tal, y proporcionar la información de riesgos y medidas correctoras de los distintos puestos de trabajo, normalmente mediante fichas o tablas. Es decir, estructurar directamente esa evaluación en cuanto al método y en cuanto a lo que yo voy a obtener. Efectivamente, tomando en cuenta esos objetivos que me llevan de una u otra forma a la evaluación. ¿Ok? Entonces, podemos aquí dar un pequeño esquema donde es descripción del ámbito de la evaluación de los riesgos. Aquí la identificación de esos factores de riesgo o deficiencias como tal.
Si nos vamos, como yo dije al principio, de un ejemplo de cajera de supermercado, ¿qué deficiencias tengo en ese puesto de trabajo y qué puedo yo mejorar? Si puedo mejorar el cambio cada semana al momento del traslado, porque no me sirve la banda transportadora, sino que yo tengo que extender brazo, agarrar y traer hacia el cuerpo, hacia donde está la persona, para poder pasar por el lector óptico. En este caso, el lector de barras del producto, donde me indica cuál es el código, ¿verdad? El código y cuál es el precio como tal. Si en ese constante movimiento hay movimientos repetitivos directamente, entonces ahí sería ya directamente evalúo ese factor de riesgo, no solamente de seguridad y de higiene, sino de ergonomía. ¿Por qué? Porque yo allí, ¿verdad? En ese movimiento repetitivo se me puede generar una patología por esos movimientos repetitivos, tomando en cuenta el tiempo de exposición que está haciendo ese movimiento repetitivo y que si a esa persona, ese cajero, lo deja durante un mes, se puede imaginar cómo puede terminar, ¿verdad? De su jornada de trabajo y cómo puede terminar al mes si se le hace una valoración médica, ¿verdad? En cuanto a terapias ocupacional, terapeuta ocupacional, donde allí hace los diferentes movimientos y donde allí evalúan a través de la goniometría hasta dónde puede llegar ese brazo de acuerdo a los ángulos como tal. Bien, entonces ahí entra una serie de puntos, de temas, ¿sí? Que se deben de tomar en cuenta al momento de la identificación propiamente de estos riesgos, factores de riesgo relacionados en la parte de salud y seguridad laboral. Efectivamente, allí entra la valoración de los riesgos no evitables y lo que es la planificación propiamente de aquellas actividades preventivas que me generan de una u otra forma para para el desarrollo como tal de estas actividades. Bien, cuando hablamos de método general de evaluación de riesgo, tocamos tres puntos o tres aspectos, que es la identificación de factores de riesgo, peligros, está en la estimación de la probabilidad y secuencias de cada riesgo identificado y está la valoración del riesgo. Efectivamente, aquí las evaluaciones de riesgo generales existen para ello diferentes métodos de evaluación, siendo los más utilizados los llamados binarios, que valoran los riesgos en función de las consecuencias y la probabilidad de que se materialicen, dando lugar a un incidente. Entonces, ¿qué es lo importante de todo esto? Evitar cualquier patología, evitar cualquier enfermedad de origen ocupacional, ¿verdad? O hacer estas correcciones que hay que hacer en los puestos de trabajo con la finalidad de que no exista como tal incidentes que se conviertan en accidentes. Bien, entonces allí entra todo este tipo de inclusive historial, análisis, documentación que me permita a mí llegar a un buen resultado. Entre la identificación de los factores de riesgo, peligros, tenemos que es muy importante identificar de circunstancias anómalas sea lo más precisamente posible, reflejando la realidad propia de la entidad de trabajo, de la organización, y evitar generalizaciones que dificulten tomar medidas concretas y correctivas.
En todos y cada uno de los puestos y lugares de trabajo de la entidad de trabajo deberán estar identificadas aquellas situaciones atípicas o circunstancias del trabajo que puedan dar lugar a los daños de los trabajadores, como caídas al mismo nivel, golpes contra objetos, atrapamientos, contactos térmicos, caídas de diferente nivel, que serían cuando hacen trabajo a ciertas alturas utilizando una escalera, ¿verdad? Bueno, en infinidad de circunstancias en la cual, pues, de una u otra forma, pues hay que analizarlo, ¿verdad? Y poder identificar para poder mejorar. Cuando hablamos de la estimación de la probabilidad y consecuencias de cada riesgo identificado, aquí la probabilidad indica la facilidad de que se produzca la situación que daría lugar al daño. Se puede graduar en baja, media y alta. Y aquí, por supuesto, ojo, como ya dijimos al principio, todo esto debe ser adaptado a las necesidades propias de toda organización, ¿sí? Sea que la organización preste un servicio o sea que la organización produzca eh, algún objeto, sea de producción directamente o de manufactura. Es importante que la identificación de circunstancias anómalas, ¿verdad? Sean las más precisas, las más acertadas, las más correctas, ¿sí? Porque allí es donde entra la objetividad como tal que yo vaya a utilizar cualquier tipo de instrumento para la evaluación. Efectivamente, para esto debe conformarse un equipo de trabajo que permita pues dar ese feedback, esa retroalimentación y que de una u otra forma conlleve este análisis, ¿verdad? A un mejor término, ¿sí? A que sea aplicable como tal. Si observan allí esa pequeña tabla de probabilidad, tenemos como si estuviera eh, dando una valoración de alta, media y baja, ¿sí? El daño aparece siempre o casi siempre. El daño se producirá en algunas ocasiones y existen pocas probabilidades de que el daño se produzca. Entonces allí, de acuerdo a lo que yo vaya a corregir, evaluar, ¿verdad? Hago esta pequeña. Hay muchos, hay muchas. Traje esto a cotación de ejemplo. Acuérdense que aquí estamos dando el ejemplo directamente de un cajero de supermercado. Entonces, habría que evaluar directamente lo, el daño que pueda producirse en ese ser humano que ocupa el cargo de un cajero de supermercado, ¿verdad? ¿Cómo se presenta? Si alto, medio o bajo. Y allí es donde, pues, decimos que esto debe ser adaptado directamente a la realidad de la entidad de trabajo. Entonces, las consecuencias, ¿verdad? Reflejan la severidad o gravedad del daño, ¿sí? Allí hablamos de que pueden esperar en caso de materialización del riesgo de accidente, pudiendo graduarse en ligeramente dañino, dañino y extremadamente dañino. Entonces, es importante que la identificación de esas eh, circunstancias de trabajo sean las más correctas, como lo dijimos. Y aquí podemos tener un pequeño ejemplo de descripción de los posibles daños.
¿sí? La gravedad de de ese tipo de lesiones. Allí decimos lesiones previsiblemente sin baja o con baja inferior a 10 días naturales, ¿sí? Y eso le dan una valoración de ligeramente dañino. Cuando el daño se producirá en algunas ocasiones, lesiones con baja prevista en el intervalo superior a 10 días, dañino. Y existen pocas probabilidades de que se produzca el daño. Tenemos allí lo que son las lesiones muy graves ocurridas a varios o muchas personas, inclusive lesiones mortales, donde le pueden quitar la vida a una persona extremadamente dañina. Entonces, esto es un ejemplo, ¿verdad? De cómo valorar las consecuencias de cada riesgo identificado. Pusimos al principio el ejemplo de un cajero de supermercado. Y bueno, dijimos que no estaba funcionando la banda transportadora. Y de allí pues podemos identificar de que cómo se le puede mejorar a esa persona, ¿verdad? Eso sería el cambio como tal del puesto de trabajo, el diseño ergonómico que debe tener ese puesto de trabajo con la finalidad de evitar alguna patología que me pueda generar al momento de la repetitividad de esa tarea por consecuencia de qué? Del deterioro que tiene esa banda transportadora. Entonces allí es donde decimos, hay que analizar, hay que observar muy bien qué es lo que tenemos nosotros para el momento de hacer la evaluación de los riesgos. Cuando hablamos de la valoración del riesgo, efectivamente tenemos lo que es que esta valoración de riesgos nos da la información precisa para decidir si es necesario implantar medidas correctoras o mejoras en los controles ya existentes. Bien, ver cómo está ese puesto de trabajo, ver cómo está haciendo ese trabajador la tarea correspondiente a directamente hacer lo que es la recepción directamente del el cobro, ¿sí? Bien, de marcar a través de ese código de barras, directamente marcar lo que corresponde directamente el código de barras, saber el precio y poder ir desplazando por esa banda transportadora estos productos. Bien, y nos ayudará en este caso, a asignar prioridades a la hora de planificar. Entonces, si estamos viendo allí, es como una combinación de las dos tablas anteriores. Entonces, tenemos lo que es la probabilidad y tenemos lo que es la consecuencia. Cruzando las dos variables, consecuencia y probabilidad en la tabla, obtendremos una valoración final, como la estamos observando, pudiendo considerarse trivial, tolerable, moderado, importante e intolerable. Y por supuesto, dependiendo de lo que nosotros obtengamos, por supuesto, allí habrá unas medidas correctivas que aplicar, ¿sí? Entonces, ahí, en este caso, para poder tomar decisiones correspondientes del caso. Bien. En la plataforma está material complementario para este tema, ¿sí? De las fases y de la evaluación de riesgo. Aparte de eso, podemos concluir, ¿sí? Que siempre para la elección de estas medidas debe llevarse principios de acción preventiva. Y en este caso, por supuesto, evitar los riesgos, evaluar los riesgos que no se puedan evitar. Hay que combatir los riesgos desde su origen, ¿sí?
Hay que adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción directamente del puesto de trabajo, así como aquellos equipos, adaptarlos a la persona o los métodos de trabajo y de producción para atenuar el trabajo monótono o repetitivo y reducir asimismo cualquier tipo de efecto, sea sintomatología o signos que se le presenten en la salud del trabajador. Allí de igual forma, tener en cuenta la evaluación y evolución de la técnica, ¿sí? Sustituir siempre el peligro por lo que entrañe poco o ningún peligro. Es muy importante planificar la prevención buscando un conjunto coherente de diferentes técnicas, cómo hacer esa división y organización del trabajo, cómo mejorar esas condiciones, las mismas relaciones interpersonales entre los dos trabajadores, ¿sí? Y los factores ambientales propiamente que me generan el mismo puesto de trabajo. Adaptar de igual forma cualquier medida que anteponga la protección colectiva e individual y dar las debidas instrucciones, las mismas indicaciones, instrucciones como tal al trabajador para pues que no se cometa ningún tipo de error, pasarlas tanto por escrito como de forma verbal a través, esto también se puede reforzar a través de inducciones y capacitaciones propiamente para estas personas. Bien, observo que no se conectó nadie, de todas maneras esto queda grabado como tal, ¿sí? Como ya les dije, está el foro de dudas o inquietudes, por allí podemos preguntar, o si no por mensajería interna. Bueno, gracias por su atención. Nos estaremos viendo y escuchando en otra oportunidad. Revisen por favor la plataforma, el aula virtual. Allí está el material y ya en el transcurso de esta semana colocaremos ya las actividades que ustedes van a presentar para evaluar cada uno de estos módulos. Bien, hasta luego y gracias por su atención. Nos estaremos viendo en otra oportunidad. Gracias.